capítulo 1 de la carta de Judas, solo es un capítulo. Leeré los últimos 2 versículos y después haremos una oración. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y para todos y por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu iglesia, en tu templo. Te damos gracias porque nos permites analizar lo que está escrito en tu palabra. Te rogamos que podamos, Señor, apegarnos a las doctrinas que tú has dejado a lo largo de ella y que seamos sabios en ello, Señor, y que si hay algo que corregir, lo corrijamos, pero que por sobre todas las cosas podamos siempre declarar que es por ti, Señor, que hoy somos salvos. Te damos gracias y te rogamos que nos guardes de toda palabra que sea engañosa para glorificar de esta manera tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta carta de Judas, para quien no ha leído la Biblia, creo que no somos el caso, pues simplificaríamos en pensar que Judas es el Judas que entregó al Señor, ¿no? Pero no es. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento se menciona que hay como unos 5, 6 o 7 Judas, porque era un nombre muy común, que podría ser, por ejemplo, Judá, a lo largo de la Escritura, ¿no? Pero no, estamos hablando de Judas, un medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos por favor a Marcos capítulo 13. Y leeremos solamente un versículo para saber de qué Judas estamos hablando. Tampoco era Judas el discípulo, ese es otro. Marcos capítulo 13, versículo 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, ¿por qué vale la pena leerlo? Bueno, pues porque María no fue virgen siempre, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tuvo 4 hijos más, aparte del Señor Jesucristo. Y esto ni es un insulto, ni es ni un argumento para dañar la creencia católica. Simplemente es reconocer que la Biblia dice esto. Entonces Judas, quien escribe esta carta, es el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es medio hermano? Bueno, porque no tienen el mismo padre. O sea, legalmente sí, legalmente José fue el padre del Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña que María concibió del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, hermano. Marcos capítulo 13, versículo 55. ¿No? ¿Estoy mal? Ay, entonces, ¿qué leí ahorita? ¿Entonces fue Mateo? A ver, vamos a buscar. No, está bien, hermano, si no. Sí, entonces fue Mateo. Mateo 13, versículo 55. Sí, hermano, Mateo 13, versículo 55. Sí, entonces, reconocer que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo tiene gran relevancia porque nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, en la parte carnal, la parte femenina vino de María, pero en la parte espiritual viene del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que ser relevante en nuestra creencia.
¿Por qué? Porque estamos reconociendo que el Señor Jesucristo es Dios y que murió como hombre, ¿sí? Lo segundo es establecer, bueno, que María tuvo otros 4 hijos. Y lo tercero de ellos es que si ustedes recuerdan, hay un pasaje en la Biblia donde los hermanos de Jesús hasta se burlan de él, ¿no? Le dicen, pues ve, desciende, para que ellos vean que eres Dios, ¿no? Pero en una forma irónica. Quiere decir que hay una conversión en este hombre después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Así que, bueno, la Biblia nunca nos esconde las situaciones. Así que entonces entendamos, no es ni el que se ahorcó, ni tampoco es otro discípulo llamado Judas, ¿no? Porque hay otro allí en la Biblia, ¿no? No, estamos hablando de el hermano de Jesucristo. Así que bueno, esto está escrito previo incluso a lo que estudiamos las semanas anteriores de las cartas de Juan. Esto está escrito mucho antes, yo creo que por lo menos unos 20 años antes, por ahí del año 70. Y bueno, nos deja ver que no es el discípulo por lo que está escrito en el versículo 17 de este único capítulo. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de otro grupo de personas. Quiere decir que esta persona no está contada dentro de esos discípulos, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con ello. Una carta escrita antes de la destrucción de Israel, pero escrita donde abundan los falsos maestros. Hoy hay falsos maestros, esto lo hemos venido diciendo. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos. No sé si ayer por la noche escuché a una persona decir que el Señor Jesucristo había estado casado y que la Biblia lo decía y que lo decía en las bodas de Caná, cuando viene lo del vino, ¿no? Dice que el que estaba, que en el contexto, históricamente, la persona que daba el mejor vino era el esposo. Como fue el mejor vino el que se sirvió después de que el Señor Jesucristo hizo el milagro, bueno, pues entonces estuvo casado, ¿no? Y lo segundo es porque dice que estaba sentado a la mesa principal y que la mesa principal estaba solo dispuesta para los esposos. Y todavía se atrevió a decir que había estado casado con María Magdalena, ¿no? Bueno, no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas porque pueden ser muy sutiles y nos alejan de Dios, que eso es lo peligroso, que si nuestra fe no está cimentada en el escudriñar la palabra, cualquier enseñanza nos puede alejar de el Señor Jesucristo y de su salvación. Así que seamos muy críticos de lo que escuchamos, no solamente allá, aquí también. Si ustedes escuchan algo que no está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, tienen toda la libertad de expresarlo, ¿sí? Porque es necesario que así sea. Entonces, tenemos la obligación de ser críticos, pero no podemos serlo si no conocemos. Hoy en las escuelas quieren que los niños sean críticos, no saben ni escribir. Es la verdad. A mi hija que va en el maternal, lo primero que dijeron en la escuela es, ustedes ni se preocupen si su hija no sabe hacer letras al final del ciclo, sino esto, pero no nos permiten hacerlo, ¿no? Pero llevo como mes y medio peleándome con Adi porque le mandan unas tareas de un libro de lecturas. Hay que leerle como 4 páginas y que la niña diga que entendió. Pues ¿qué va a entender? ¿No? Entonces quieren que sean críticos, quieren que el conocimiento sea aplicable y entonces puedan decir esto sí, esto no. No es posible si no tenemos conocimiento. Si no conocemos lo que está escrito en la palabra, difícilmente vamos a poder entender cuando algo no está bien de lo que estamos escuchando. Así que es necesario que escudriñemos la palabra. Así que bueno, dice aquí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense bien, debemos tener la confianza plena de que somos guardados en Jesucristo y no en nosotros. Toda la Escritura nos enseña que la salvación está guardada en Él, en el Señor Jesucristo.
A veces dice y a los que están en Él, a los que habitan en Él. Aquí dice a todos los hermanos llamados, santificados en Dios Padre. ¿Quién santifica a Dios Padre? Y guardados en Jesucristo. Nuestra salvación está en Jesucristo. ¿Sí? Les decía hace un rato, nadie puede ser salvo de lo que no sabe que tiene que ser salvo. Por eso una de las cosas que el Espíritu Santo hace es mostrarnos que hay pecado en nuestra vida. Porque al mostrarnos que hay pecado en nuestra vida, nos está mostrando que necesitamos del sacrificio de nuestro Señor para que nuestra salvación sea completa. Somos justificados a través de Él. Entonces, somos llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ayer les decía a las hermanas del instituto que la palabra misericordia es el ponernos al lado de alguien y condolernos y llevar su carga. Cuando Dios es misericordioso con nosotros, se conduele de nosotros. Ve nuestro punto de pecado y entonces, al ser misericordioso, quiere decir que se pone a nuestro lado para que dejemos de serlo. El Señor Jesucristo hizo esto. Se puso a nuestro lado y llevó nuestro pecado. ¿Sí? Por eso dice misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser misericordiosos para con los hermanos, no quiere decir que les perdonemos, Ahí es donde está la mala aplicación. O sea, el ser misericordioso no es decir, bueno, pues si Dios tuvo misericordia de mí, entonces yo tengo misericordia de ellos y los perdono. No. La misericordia es que nosotros vengamos con el que tiene necesidad y por amor le brindemos nuestro apoyo y nuestra ayuda. ¿Sí? Eso es ser misericordiosos. Cuando la Biblia nos pide que tengamos misericordia de alguien, nos está diciendo que nos condolamos con ellos, que su dolor sea nuestro dolor y que entonces le acompañemos de esa misma manera. O sea, no es lo mismo acompañar a alguien cuando él está sufriendo y nosotros lleguemos a nuestra casa y como si nada, y que al otro día vengamos, pues yo ya fui con el hermano, ya cumplí, ¿no? No, es que nos duela su dolor, es que nosotros le acompañemos, que nosotros estemos cercanos para poder estar con él. Así que bueno, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando dice que quiere escribir acerca de su común salvación, no quiere decir que sea una salvación mediocre, ¿no? Como cualquiera, no, es una salvación que hay en común entre todos. O sea, nosotros tenemos una salvación común porque es de la comunidad, ¿no? Es de todos nosotros. Y es una salvación aplicable de la misma forma. O sea, no solamente es el declarar que hay una salvación común porque todos tenemos fe, ¿no? Es el entender que todos hemos sido salvados de la misma forma. No hay otra forma de ser salvados, más que por la gracia del Señor Jesucristo, creyendo que Él llevó nuestros pecados. Ni los pastores, ni los apóstoles de aquel momento, ni nadie que haya llevado 20 años en la iglesia o como el primero que llegó en un día, todos hemos sido salvados de la misma forma. Por eso es una salvación común, es una salvación que todos hemos alcanzado de la misma forma. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo no sé si nosotros defendamos nuestra fe de la manera correcta, porque defender nuestra fe no es discutir con alguien.
Defender nuestra fe es hacerla sólida, hacerla comprendida en nuestro pensamiento, para que la fe más bien nos defienda a nosotros, ¿no? Cuando nosotros argumentamos conociendo la palabra, nosotros estamos defendiendo de manera correcta lo que creemos. Insisto, no es que vengan los testigos de Jehová al ratito y que lleguen y que unos estén en un lado y nosotros de frente y entonces ellos digan y nosotros digamos y a ver quién tiene razón. No, no se trata de eso. Cuando nosotros hemos comprendido nuestra fe, nosotros no queremos que alguien crea por convencerlo y que sea parte del equipo, ¿no? Nosotros queremos que ellos crean porque entendemos que el que no cree se va a perder. Y entonces, por amor, por ese amor que le tenemos a esa persona, nosotros le explicamos lo que creemos, pero con el fin de que se salve, no con el fin de tener la razón, ¿sí? Así que dice, es necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿sí? Como ese fuego que quema en el corazón, para expresar la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entendamos que es una iglesia que en ese tiempo está llena de personas que confunden, personas que expresan y que enseñan de una manera errónea y que lo hacen incluso maliciosamente. Más adelante veremos cuáles son los motivos de estos falsos maestros. Pero no podemos quedarnos callados. Cuando estamos dentro de la iglesia, nosotros debemos conocer la palabra del Señor para que esas malas enseñanzas no se impregnen en nosotros. El que nosotros contengamos ardientemente por la fe, pues es que busquemos del Señor con tal vehemencia que nos lleve a ser apasionados de lo que Él nos está dando. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estas son 4 enseñanzas que normalmente se dan, ¿no? Algunos hombres han entrado encubiertamente, esto no es nuevo, esto lo escribió el Señor Jesucristo, esto está en el Antiguo Testamento, por los profetas dicho, esto no es nuevo. Dentro de las iglesias hay falsos maestros, hay en otro lugar dice esos lobos que se visten de ovejas, ¿no? Para atacar a los hijos de Dios, ¿sí? Los que desde antes habían sido destinados. Pero fíjese cómo dice ahí encubiertamente, ¿no? Pero hoy ya no es encubierto. Hoy ya nos encontramos con estos mensajes como el que le decía hace rato, que ya no son encubiertos, ¿no? Ya se expresan con toda libertad y hay quienes lo creen. Hay por ahí otra mujer que expresa que la salvación es un 60% por Dios y un 40% por las ofrendas. O sea, hay enseñanzas que no son encubiertas, son tan abiertamente dichas que debería espantarnos el punto en el que hoy estamos. En aquel momento dice que eran encubiertos, ¿no? Hoy no necesitan serlo. Hoy hay iglesias de estos señores, no puedo decirles pastores, de estos señores que están llenas. ¿Sí? Así lo están. ¿Por qué? Porque se les dice a la congregación lo que quieren escuchar, ¿no? Usted venga y pacte con el Señor, va a ver cómo sana su economía y cómo le va a prosperar. O usted venga, pare de sufrir, ¿no? Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero ese no es el evangelio que la Biblia nos enseña. Ya hemos venido diciendo lo que el evangelio del Señor es, ¿no? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Hay algunos que expresan que
en las cartas de Pablo, cuando Pablo dice que de la misma masa pueden hacer vasos útiles, vasos de utilidad para el reino y otros que no lo son, ¿no? Y en este caso dice que vienen desde antes sido destinados para esta condenación. Yo nunca he guardado para mí una predestinación como algo en lo que yo crea. Yo les había hablado de esto y les decía, hay versículos que de alguna manera defienden la predestinación, hay otros que no lo son. Si yo he podido estudiar estos pasajes ayudado de varios comentarios, y hay quienes comentan y argumentan esto de la predestinación no como el Señor que escoge tú sí y tú no, ¿no? Hay otros que dicen que así es. Yo lo que creo es que la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios, que es perfecta, de alguna forma, conociendo a cada uno de nosotros, sabe perfectamente quiénes han de creer y quiénes no. Y de esos que no han de creer, pues han sido destinados, si no van a creer, han sido destinados a tener este tipo de tareas. Esa es la manera en la que yo lo pienso. Puede ser que haya argumentos en los cuales alguien explique que el Señor los creó y los formó para ese motivo. Yo no creo que sea así, pero pues están las dos enseñanzas, ¿no? Pero a final de cuentas, si por haber creído o porque hayan sido elegidos, tienen una encomienda, ¿sí? Han sido destinados para ser esos hombres impíos que dice así, que convierten en libertinaje la gracia. Esa es una mala enseñanza, ¿no? O sea, decir que nada más porque creemos podemos hacer lo que querramos y que de todas maneras Dios nos ha de salvar, eso es una mala enseñanza y se refiere aquí, ese es un libertinaje, ¿sí? Eso no es la gracia. Entendamos, y lo hemos dicho creo que cada semana, estamos obligados por amor y agradecimiento al Señor de que nuestra vida le honre. No porque de eso dependa nuestra salvación, sí porque nos llamamos cristianos. Yo puedo decir que avergoncé el nombre de mi papá, se los he dicho. O sea, si me dice, ¿sabes que ya no vayas al templo? Eso es avergonzarle, ¿no? Y me duele mucho todavía pensarlo. Pero ¿por qué no nos provoca ese mismo sentir el avergonzar el nombre de Dios? Que por nuestra causa alguien diga, no, es que esos cristianos son peor que nosotros. Eso es avergonzar el nombre del Señor. Porque no hablan de nosotros, ¿eh? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué soy hijo de Dios? ¿Para qué soy un Cristo chiquito? ¿Sí? Si son iguales o peores, ¿no? Entonces, debemos enseñar que somos salvos por haber creído. Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Pero de ninguna forma vamos a enseñar que a pesar de lo que hagamos, entonces seremos salvos. ¿Por qué? Porque ese a pesar de lo que hagamos es muy amplio, ¿eh? Puede haber personas que no sean salvas en verdad. Y uno de los mejores ejemplos son aquellas personas que hacen de su vida como quieren y que se les ocurre decir, pues el último minuto es de Dios, ¿no? Entonces, pues ya me arrepentiré. Quiere decir que no conocen a Dios, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que estén perdiendo la salvación, lo que estoy diciendo es que a lo mejor nunca la han tenido. Eso es muy distinto. Pero nuestra vida nos debe llevar a entender esta parte. Hombres impíos, acuérdense que la palabra impío se refiere a quien no cree en Dios, quien no tiene devoción de Dios, quien no obedece a Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan que el Señor Jesucristo sea su Hijo y que a través de Él haya salvación. Básicamente esas son las malas enseñanzas que nos alejan de la salvación que es en Cristo Jesús. Así que, repito desde el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo único que falta por agregar ahí es que estas personas también ayudan a establecer un juicio. Un juicio, decía mi papá, esto es blanco y esto es negro, esto ya es un juicio, ¿no? Bueno, estas personas que en ocasiones enseñan de mala manera, también sirven para hacer un juicio y separar a los verdaderos creyentes y a los que no lo son. ¿Sí? Los que escuchan y prestan sus oídos a ellos pueden mostrar con sus decisiones, al escucharles, que no son creyentes. O sea, por algo Dios permite las cosas. Tiene que mostrar quién es de Él y quién no lo es. Las enfermedades también. Las enfermedades también nos pueden llevar a entender que no somos creyentes de Dios o que sí lo somos. El que declara, no importa si hoy muero porque creo en el Señor Jesucristo, por supuesto que es creyente. El que se pone a negar y a renegar del Señor puede dudar de lo que el Señor Jesucristo es. Entonces, todas las cosas, dice, nos ayudan a bien para los que creen en su nombre, para los que aman su nombre. Todas, hasta los falsos maestros. Hasta los falsos maestros pueden ayudarnos a confirmar nuestra fe, pero también pueden ayudar a distinguir entre los que no son creyentes en verdad. Mas quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, se dispone Judas a decir qué es lo que pasa con estos hombres, ¿no? A veces decimos, pero es que ¿por qué el Señor lo permite? ¿Sí? ¿Por qué permite que estos hombres vengan al templo y entonces enseñen de una mala manera? ¿Por qué lo permitió en ese momento? Es que no es que el Señor esté atado de manos. Es que hay una condenación para estos. Bajo la permisión de Dios actúan. No quiere decir que Él esté de acuerdo. Quiere decir que hay una permisión. No quiere decir que Dios hubiese estado de acuerdo con que Satanás fuese con Job. Quiere decir que le permitió, ¿sí? Porque en Job tendría que mostrarse algo más para salvación. O sea, si hemos leído Job, entendemos que no fue el mismo Job que inició al que terminó. El que terminó fue un verdadero creyente, ¿no? A Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero confía. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero se lo he permitido y te lo estoy advirtiendo. Pero ten confianza porque yo te voy a sostener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que tarde o temprano viene el juicio de Dios. Ya les dijo quiénes son estos falsos maestros. Y en el versículo 5 y hacia adelante va a mostrar qué es lo que ha de pasar con ellos. Mas quiero recordaros, o sea, como si ellos dijeran, pero ¿por qué se los permite? A ver, quiero recordarte esto. Tú estás preguntando por qué Dios les permite. Quiero recordarte esto. Ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué les espera a estos falsos maestros? El infierno. ¿Sí? Dios sacó al pueblo porque tenía que sacarlo de Egipto. Pero eso no quería decir que todos esos que salieron iban a entrar a la tierra prometida. No es que el Señor reaccione conforme a las cosas van pasando, no. Esto ya está escrito. Así que les permitió salir porque tendrían una descendencia y esa descendencia sí habría de entrar a la tierra prometida. Ellos no. Así que estos falsos maestros solamente tenían o tienen un destino. Dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es un segundo juicio que está escrito, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay otra enseñanza en la iglesia cristiana que tiene que ver con el infierno. El infierno existe, ¿sí? No es que los voy a destruir, los voy a aniquilar como enseñan los testigos. La Biblia nos enseña acerca de esto. Vamos a otras dos citas. Mateo, espero que ahora sí, hermano, sea Mateo capítulo 8, versículo 29. Dice el versículo 28, desde el 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese antes de tiempo establece que hay un momento de juicio. Ese es el juicio que vendrá o que nos describe el Apocalipsis. Hoy todavía no es ese tiempo de que Satanás, que los demonios y que los no creyentes sean juzgados. Hay un tiempo, entonces dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Dice que le rogaron para que no les mandara a ese juicio, porque todavía no era ese momento, ¿no? Y esta misma historia la encontramos en Lucas, en el capítulo 8. En el versículo 31. Bueno, desde el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Sí? Siempre hemos pensado que Satanás está muy a gusto en el infierno, ¿no? Que tiene ahí las llavecitas para ver quién entra. Es más, cuando vemos la televisión y nos enseñan o nos hablan de que unos van al cielo y otros van al infierno, pues en el infierno hay fiesta, ¿no? Eso es lo que erróneamente pensamos, pero el infierno es un lugar de tormento. Tal es el caso que estos demonios le rogaban a Jesús que todavía no los mandase a ese lugar, que no los mandase al abismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es mencionado aquí? Porque vendrá un juicio en donde todos los no creyentes, en donde todos los ángeles caídos, en donde Satanás serán condenados y atormentados por la eternidad. Y esto es lo que el pasaje está diciendo. Primero habla del mismo pueblo que el Señor, que Dios Jehová había sacado de Egipto, pero como no creyeron, perecieron en el desierto y se perdieron. Después habla de los ángeles, dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, por supuesto hablando del cielo, antes de la creación. Estaban los ángeles y Satanás, y bueno, estos dice no guardaron su dignidad, es decir, se corrompieron. Y entonces dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, que todavía no es el abismo, para el juicio del gran día, cuando venga el juicio. ¿Sí? Como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que vendrá. Es una ciudad incendiada, una ciudad enjuiciada, pero dice que ha sido puesta por ejemplo. O sea, no por ejemplo de quien lo sigue, es un ejemplo de lo que les va a suceder a los que no crean, a los ángeles y a Satanás, por supuesto, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, sigue hablando de los falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí lo que nos está enseñando es algo. Los falsos maestros regularmente son egocéntricos, regularmente son personas altaneras, personas que presumen tener la verdad y que a los demás nos llaman tontos, ¿no? Hay iglesias que tienen hasta sus cubetitas para cuando les toca sacar a los demonios, ¿no? Fíjense lo que les estoy diciendo, sacar a los demonios de los creyentes. Eso no puede pasar, ¿sí? Y cuando nosotros no lo hacemos, nosotros tenemos un evangelio que no es poderoso, ¿sí? De mi papá alguien decía: pues que es un cobarde porque él no va con los endemoniados. Pues más bien creo que era muy inteligente. Yo no me voy a parar todos los días a decir: bueno, a ver a qué endemoniado me encuentro hoy. Lo único que quiere decir es que no sé ni de lo que hablo, ¿sí? Entonces, estos falsos maestros son soberbios. Son soberbios, son egocéntricos. Ay, es que tengo iglesias de miles. Tristemente, esos miles, si no creen en Jesucristo, se van a ir al infierno, ¿no? Pero entonces dice, y está hablando de ellos, que hay un ejemplo de lo que va a pasar con ellos en Sodoma y en Gomorra. Dice: entonces, dice, no obstante, de la misma manera, lo vuelvo a leer, versículo 8, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. O sea, rechazar la autoridad es ser soberbio, ¿no? Solo el que es humilde puede aceptar la autoridad que hay de alguien sobre él. Y blasfeman de las potestades superiores. Y después lo contrapone con lo que es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es pues de esos ángeles superiores que Dios tiene, que permanecieron desde el principio, y que dice que en algún momento estuvo contendiendo con el diablo cuando murió Moisés. No nos dice la Biblia dónde fue enterrado Moisés, no nos dice dónde está su cuerpo. Entonces tampoco nos dice por qué estaban disputando con él. Los comentaristas dicen que lo que se procuraba era que el pueblo no tomase el cuerpo de Moisés como una reliquia a quien adorar, ¿sí? Eso es lo que los comentaristas dicen, pero en ninguna parte de la Biblia dice que es por ese motivo. Me parece un tanto lógico por quien fue Moisés y por quien hasta los días del Señor Jesucristo representaba para este pueblo, pero no nos dice claramente qué es, ¿no? Pero dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto, no? Nosotros sí nos atrevemos a abrir nuestra boquita para ofender y para decir de alguien más, sea quien sea. Y dice que el arcángel Miguel está haciendo un superlativo, ¿eh? O sea, si está diciendo ni el arcángel Miguel, le está dando un lugar. Dice que ni él se atrevió a abrir su boca para proferir contra Satanás. Solamente dice que dijo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, ¿sí? Él no fue el que anticipó un juicio. No le dijo: pero Satanás, escucha bien, cuando venga el Señor. No, el Señor te reprenda.
¿Por qué? Porque Él es el único que tiene autoridad para hacerlo. Nosotros no nos animemos a reprender. El único que tiene autoridad para hacerlo es nuestro Dios. No querramos arreglar la vida de los demás. No nos toca, ni podemos, ni estamos en condiciones de hacerlo. Porque creer que estamos en condiciones de hacerlo es creer que somos superiores a ellos, que hay más fe en nosotros, ¿no? O que hay más santidad en nosotros, por decirle de una manera. ¿Por qué el arcángel Miguel no lo hizo? Porque entendía que el único superior que podía y tenía el derecho de hacerlo era Dios mismo, ¿sí? El Señor te reprenda. Entonces pone el ejemplo de Miguel para poder decir que estos falsos maestros estaban mal. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los animales no piensan, ¿sí? Los animales repiten, les decía ayer, ¿no? Cuando nosotros enseñamos a los animales si te quedas sentado te doy de comer, bueno, pues saben que si se sientan porque ya lo pasaron una vez, van a comer, ¿no? Entonces aprenden a repetir. Los loros repiten, ¿sí? No es que platiquen con nosotros, repiten. Sí, Ricardo. Es que mira, es como si yo me paro, voy a hacer dieta, y a ver en qué momento me caigo. Yo no sé en qué momento ya me voy a caer. O sea, yo puedo seguir avanzando sin ver, ir medio intentando, pero no sé en qué momento me voy a caer. El pensar que hay una línea que defina hasta aquí sí y hasta aquí no, ese ya es un gran problema. O sea, creo que por eso precisamente debemos leer la palabra, porque hay enseñanzas trascendentales que no podemos dejar pasar. Pues sí. Sí, es que ciertamente las malas enseñanzas parten de un inicio, ¿no? O sea, en un principio no son tan drásticas, pero se va uno metiendo en tantas cosas que empieza a ser cada vez más firme. A lo que voy es, hay enseñanzas de las cuales nosotros no podemos tolerar que sea distinta, por más mínimo sea el aviso, ¿no? Te pongo un ejemplo. Puede ser que hoy, por ejemplo, nuestra alabanza no es tan escandalosa, en ocasiones sí, pero no es tanto. Y alguien puede venir y escuchar la alabanza, a lo mejor le incomode a su oído, pero no está enseñando en contra de Jesucristo. Para los bautistas, la alabanza que hoy tenemos sí es escandalosa, pero hay iglesias pentecostales que tienen una alabanza todavía más fuerte, ¿no? ¿Sí? Y esto no nos aleja o nos acerca de la salvación. Pero si yo tengo una enseñanza, si ustedes me escuchan una enseñanza un día, en la que yo les empiece a decir, por ejemplo, lo que les dije hace rato, ¿no? Que la salvación sí tiene que ver con Jesucristo, pero que tú tienes que diezmar y ofrendar para que puedas ser salvo. En el primer comentario que escuches, vete.
Es así. ¿Por qué? Insisto, porque no hay una línea en donde yo diga, pues hasta aquí le puedo soportar al hermano que enseña así, ¿no? No, hay doctrinas que por más mínima que sea la enseñanza que vaya en contra de la salvación en Jesucristo, debemos cortar de tajo, ¿no? Por supuesto no es recomendable andar cambiándose de iglesia, pero hay motivos por los cuales nosotros debemos guardar de nuestra familia, ¿no? O sea, el que nosotros seamos sacerdotes de nuestro hogar quiere decir que nosotros debemos guardar lo que nuestra familia escucha. Ahora, esto de que tú mencionas acerca de los ejemplos, pues Martín Lutero se flagelaba, ¿no? Sí. Por eso muchos le critican, pero debemos entender cuáles son las bases firmes de la salvación para no caer en lo más mínimo. O sea, es más, si yo les dijera es que ustedes tienen que estar aquí en la iglesia cada 8 días porque si no se van a perder, eso es una mala enseñanza, muy sutil, pero es una mala enseñanza, porque estoy atribuyendo a algo que yo estoy haciendo para tener mi salvación. Sí, Ángela. Sí. Sí, las 5 solas que establece las tesis de Lutero sí son parte de la enseñanza cristiana, pero no porque él las diga. Esas ya estaban establecidas y es lo que la historia de la iglesia nos muestra, ¿no? Por eso muchos dicen, es que desde que Martín Lutero dijo, entonces desde ahí la iglesia protestante. No, no, no es de ahí. El motivo de estudiar la historia de la iglesia es para ver que estas verdades son certeras desde antes, desde siempre, ¿no? Y entonces estas 5 solas, pues sí son enseñadas, pero son obtenidas de la palabra, ¿no? Si de esto derivó que una iglesia reconociese estas enseñanzas como propias, bueno, eso es otra cosa, pero bien, como dice Ángela, sí debemos entender esta parte. Claro. Sí. Sí, la Biblia tiene que ser la base. Sí, claro. Sí, pero dijiste bien, la perspectiva no es la revelación de Dios y su Espíritu Santo, eso es muy distinto. O sea, yo puedo leer un versículo, como bien lo dices, la perspectiva es ver ese ventilador de acá, pero yo no veo lo que tú estás viendo. O sea, la perspectiva es la manera en la que tú ves un objeto, ¿no? ¿Desde qué punto? Pero no es lo mismo, insisto, a que el Espíritu Santo de Dios te muestre cuál es la verdad de ese pasaje. ¿Sí? Precisamente ese es el problema. Que dice, pues yo creo que aquí dice esto.
¿no? Créanme, de verdad yo se los digo, cuando oramos antes de iniciar cada estudio, yo siempre pido al Señor que si hay algo que haya que corregir, lo podamos corregir todos juntos, ¿no? Porque no es mi perspectiva, es lo que la Biblia dice, como bien decía la hermana Ángela, ¿no? Precisamente por pensar, que somos muy pensantes al leer, es que ahí vienen entonces las herejías. De ahí vienen, como bien dices, de esto mismo, ¿no? Entonces no quiere decir que la Biblia esté mal escrita o que alguien la entienda como quiere, ¿no? Lo que quiere decir es que no la escudriñamos de la manera que debe ser, pero por supuesto no pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele cuando estamos leyendo de ella, ¿no? Entonces es lo que bien dices de la perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De estos falsos maestros. Dice el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres ejemplos vamos a analizarlos. Cuando habla de Caín, no habla del asesino, habla del que no honró a Dios de la manera que tenía que hacerlo. O sea, había sido enseñado a sacrificar, pero se le ocurrió llevar lo que él quiso. ¿Sí? Ese es el primero. Cuando hablamos de Balaam, este es un profeta en el Antiguo Testamento que fue llevado para maldecir al pueblo de Dios, pero que Dios no se lo permitió. Que le dijo, no vayas, primero le dijo, ¿no? Después volvieron a venir con él y como que dijo, bueno, voy a lo que Dios diga. Pues si ya le había dicho que no, ¿sí? Y entonces Dios le dice, bueno, pues ve. Pero no en esa aprobación, insisto otra vez, sino en la permisión. En el camino dice que la burra, que el asna le habla, ¿no? Y que el Señor mismo, dice el ángel de Jehová, se le apareció y le volvió a decir, vas a ir, pero vas a hacer como yo te diga. Él no estaba dispuesto a eso, él estaba dispuesto a ir y a recibir un galardón o económicamente algo para él, ¿sí? A eso se refiere este segundo pecado. Y bueno, cuando habla de la contradicción de Coré, habla de 250 que se habían levantado dentro del pueblo para atentar contra Moisés y contra Aarón, pero dice que la tierra se los tragó. ¿Sí? Porque estos iban en contra de lo que Dios había puesto por autoridad. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron con la contradicción de Coré. Habla de tres cosas. La primera es no hacer como Dios enseña, hablando de Caín. La segunda es ser maestros en la fe por recibir económicamente algo. Es la codicia. Y el tercero de ellos es anhelar un lugar que no les corresponde. Por eso menciono estos tres ejemplos. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran reuniones entre la iglesia que se hacían para tomar la Santa Cena, ¿no? Entonces dice que estos falsos maestros, dice, eran manchas en estas reuniones de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, como cuando dices, ay, va a llover y hasta de repente sale el sol y no llovió, ¿no? ¿Sí? O sea, habla de la apariencia y no de lo que dan. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, insisto, habla de la apariencia, son muy maestros pero no tienen fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar. Al referirse a las fieras ondas del mar, pues yo creo que sí han podido ver ahora que todo sale en internet de esos barcos que cuando están las tormentas se ven como si se los fuera a tragar el mar, ¿no? Bueno, estos falsos maestros son así. Terminan destruyendo con furia a todos los que en algún momento estaban dispuestos a creer, ¿no? A todos los que de alguna manera fueron los que les escucharon. Que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, de esas estrellas o meteoritos que se pueden observar, pero terminan siendo una roca sin luz, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una vez más reitera el juicio que habrá para ellos.
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, es decir, que buscan problemas, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adular es hablarles bonito, ¿no? Para sacar provecho de ellos. Entonces, al final de cuentas, estos versículos lo que nos muestran es a los falsos maestros queriendo destruir la iglesia, siendo codiciosos, buscando el poder estar al frente, sin importar lo que Dios dice en su palabra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, que serán condenados, que serán arraigados en el infierno. Y algo que quizá a veces no mencionamos es que el pecado, a veces decimos, es que no hay pecados chiquitos y pecados grandes. Sí los hay. Ese no es el punto. Nada más que el pecado chiquito y el pecado grandote nos colocan en el mismo punto de no poder estar en la presencia de Dios. Eso sí, pero la Biblia sí nos enseña que hay un castigo distinto. O sea, cuando dice que estos serán, el castigo será más insufrible para ellos que para Sodoma y para Gomorra, bueno, pues hay una evaluación de castigo, ¿no? Si va a ser más fuerte que para Sodoma y Gomorra, quiere decir que su castigo es aún peor, ¿sí? Entonces, esta parte. Pero vosotros, amados, o sea, ya dejemos al lado a los falsos maestros. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No estemos escuchando lo que no debemos. Si escuchamos algo que es irracional, porque hace rato mencionaba esta palabra del capítulo, si es irracional, es decir, que a nuestra razón no es acorde con lo que la palabra dice, si estamos escuchando de esta forma, mejor alejémonos, no estemos escuchando. Exactamente como dice la hermana Tacaloy, porque te van a confundir si no estás firme en las enseñanzas de la palabra, ¿sí? Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales son los que de alguna manera dejan convencer a su mente por los beneficios que ésta tiene, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense esta última parte. Dice que a unos hay que arrebatarlos del fuego, que de otros hay que tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto también es peligroso, ¿no? También es peligroso cuando nos queremos acercar a alguien como diciendo: a ver, hermana, pues te voy a acompañar a tu iglesia, pues para que con la palabra podamos conversar y entender cuál es la verdad, ¿no? Si la que dice tu pastor o la que dice el mío. Si nosotros prestamos oídos y no estamos firmes y arraigados en la palabra del Señor, podemos ser convencidos de algo que no es correcto. Por eso dice aquí: tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y por último, y no más importante, al contrario, yo recuerdo muchas veces cuando mi papá terminaba el servicio, repetir estos dos versículos, y que quizá deberían ser parte firme de nuestra enseñanza cristiana. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Con eso que estudiásemos, nos sentiríamos firmes. Aquel que es poderoso para guardaros
sin caída. Que nosotros estemos sin caída depende de Jesucristo, no de nosotros. Y Él tiene poder de guardarnos sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestro pecado más grande, hermanos, no tiene nada que hacer con el poder de salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación depende de Él, no de nosotros. Él es poderoso para guardarnos sin caída, pero también para presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, dice aquí. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No importan los falsos maestros si nosotros entendemos que el que nos guarda sin caída es Jesucristo y que el que nos presenta sin mancha es Jesucristo y que lo hace además con gran alegría, mostrándonos su misericordia, su bondad, su gracia, su fidelidad, su amor para cada uno de nosotros, para que podamos ser firmes. Termina glorificando a Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno para con nosotros. Señor, tu palabra nos enseña que la salvación es tan firme porque depende de ti y no de nosotros. Cualquier enseñanza contraria a esto, cualquier enseñanza que contradiga que la salvación viene por Jesucristo, es, Señor, aparte de una blasfemia, un motivo de alejarnos y de no seguir escuchando. Los falsos maestros no son de este tiempo, han sido de siempre. Los falsos maestros han estado siempre alrededor de tu pueblo, alrededor de tu iglesia. Pero, Señor, tú eres quien nos da revelación a cada uno de nosotros para poder, Señor, comprender las verdades de tu palabra. Permite que sepamos escudriñar la Escritura, buscando tu dirección primeramente, pero hacerlo también de una manera en la que esperemos que lo que leamos sea, Señor, firme en nuestro corazón. Si hay una falsa enseñanza en este lugar, te rogamos que tú la cortes, que tú termines con ella, que solamente tu palabra, Señor, expuesta sea basada en la Escritura bíblica, que no sea como lo percibimos, que sea como tú nos lo revelas. Te damos gracias por nuestros hermanos, porque entendemos y comprendemos que tú les has llamado a salvación, que tú nos has llamado a salvación de la misma forma, y que esta fe que es común entre nosotros sea firme en nosotros, en nuestros hijos. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén.